buenas tardes desde Barcelona, buenos días a los que nos seguís desde Latinoamérica. Tenemos bastantes asistentes, vamos conectando en esta sesión de hoy. Si nos podéis confirmar, por favor, en el panel de la derecha, en la zona de preguntas, si nos podéis ir confirmando que escucháis bien el sonido, que veis correctamente las cámaras, el PowerPoint, presentación, y así ya vamos comenzando el seminario. Vale, Juan Luis de Madariaga, saludos por aquí, todo ok. Patricio Vaca, buen día, se ve y se escucha. Buenas tardes, tenemos bastantes alumnos conocidos y bueno, también otros que no conocemos todavía. Entonces, bien, en esta sesión de hoy, ahí estamos en una masterclass enmarcada en el Máster Internacional BIM Manager en Ingeniería Civil de Infraestructuras y GIS, y contamos con los ponentes Isaac Sánchez Castro, ingeniero de montes y consultor tecnológico senior en ESRI, España, y con Ignacio Vázquez Vélez, licenciado en Ciencias del Mar y máster en Dirección de Proyectos GIS, analista GIS en ESRI España también. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes, María, y el resto. Buenas tardes. Bien, pues en este seminario primeramente pasaremos a la masterclass que llevarán a cabo los dos ponentes de ESRI. Pasaremos después a la introducción de Figurat, Global Institute of Technology. Yo soy María Domingo, soy ingeniera de edificación y BIM Programs Manager de Figurat. También haremos una breve presentación del máster en el que nos enmarcamos esta tarde. Y pasaremos después de estas ponencias a la ronda de preguntas y podéis aprovechar hoy que tenemos a los ponentes en directo para ir haciendo todas las preguntas según van haciendo la sesión y las recogeremos todas al final. Entonces, en esta masterclass de hoy nos explicarán Isaac, Ignacio, cómo trabajar con BIM en ArcGIS, desde la lectura directa de los proyectos de Revit o la importación del estándar IFC, a su posterior análisis y su publicación como servicios web 3D en el estándar OGC. Ahí también repasaremos diferentes soluciones de cara a la explotación de los productos generados en estos proyectos reales de planificación urbanística, de ordenación del territorio o de gestión de activos. Así que bien, si queréis ya a los dos os paso el relevo de la presentación, de la pantalla. A ver, vale. Y ya podéis mostrar vuestro PowerPoint. Ok. Perfecto. Vale, ya debería saliros. Vale. Estamos, ¿no? Perfecto, pues... Sí. Vale. Vale. Lo podéis ver bien, ¿verdad, María, la pantalla? Sí, se ve perfecto. Y a vosotros también. Vale, pues gracias por la presentación y como estamos aquí jugando un poco con la cámara porque no terminamos de entrar bien los dos. Y nada, pues yo soy Isaac Sánchez, soy consultor tecnológico en ESRI y estoy con mi compañero ex jefe también. Bueno, hombre. El responsable y team leader del departamento de preventas. Y la idea es lo que contaba María, que os contemos un poquito cómo es esa integración entre BIM GIS, que es lo que estamos viendo nosotros también en el mercado, qué novedades tenemos, la alianza de ESRI y Autodesk y también, sobre todo, que seguro que ya lo estáis viendo, pero que esto es una realidad, que hay proyectos reales ya muy importantes y nada, que sepáis por lo menos qué es lo que ESRI ofrece en este punto. Y como tenemos muchas cosas, ya sin más, le doy paso a mi compañero y le giro un poquito la pantalla para que se le vea bien. Bueno. Bien, pues... llevamos varias demostraciones y vamos a ir pasando entre presentación y demostraciones, pero sí que queremos empezar con con cierta información que nos parece relevante. Y en esta diapositiva os pongo pues dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. En primer lugar, a la izquierda tenéis pues las tendencias tecnológicas que nos marca Gartner para este año, entre las cuales encontramos cosas como, pues como veis ahí, pues los gemelos digitales, todo el tema de Smart Spaces, Smart Cities y demás, experiencias inmersivas, el tema de la inteligencia artificial. Son cosas que vamos a encontrar dentro de un sistema de información geográfica, como veremos a lo largo de esta charla de hoy.
Y por otro lado, a la derecha tenéis pues una frase que es bastante contundente, y es que se dice que solo existe el 25% de las infraestructuras necesarias para 2050. Entonces ya os hacéis una idea del volumen de infraestructuras que se necesitan crear. Me gusta esta diapositiva porque yo creo que junta un poco las dos tecnologías. Por un lado, la parte de BIM, que nos va a permitir llevar a cabo esas construcciones, pero también la parte del GIS con todas esas tendencias tecnológicas y que complementará la parte del BIM, como veremos en esta sesión. Bueno, ya nos habéis presentado, pero simplemente decir que nosotros trabajamos en ESRI y que ESRI nació hace 50 años, nació en el año 69 en California, con una idea en mente, y es que utilizar la geografía, utilizar el conocimiento espacial, la información espacial, puede ayudarnos a generar un mundo mejor, ¿no? Esto que suena un poco hippie, en verdad lo que quiere decir es que si somos capaces de utilizar esta inteligencia espacial y aplicarla pues, a nuestros negocios, a nuestros proyectos, conseguiremos tener pues, proyectos, negocios y comunidades pues, mucho más eficientes y mucho más prósperas. Entonces, ESRI básicamente lo que hace es fabricar tecnología geoespacial sofisticada, bueno, líder en el sector, y, bueno, a disposición de todos los usuarios que necesiten trabajar con estas aplicaciones para explotar todo el potencial que encierran sus datos. Bien, voy a hacer una pequeña introducción a qué es un sistema de información geográfica, porque seguramente haya gente que no esté familiarizada con la información, con los sistemas de información geográfica. Un sistema de información geográfica es básicamente una metodología, son una serie de herramientas que nos permiten representar información geográfica, datos que provienen de distintos sistemas de captura de datos, como puede ser fotogrametría, como pueden ser levantamientos topográficos, imágenes de satélite, vuelos LIDAR y cosas tan modernas o sofisticadas como pueden ser sensores, como pueden ser redes sociales, pues información que viene de redes sociales y participación ciudadana que tienen coordenadas, o cosas como inteligencia artificial, ¿no? Yo en la presentación, bueno, os hemos puesto algunos enlaces que no vamos a abrir, pero que los tenéis ahí dispuestos por si queréis consultar más información. Bueno, a partir de toda esta información, a partir de todos estos datos, lo que haremos será posicionar todas estas capas de información con un programa informático, y la agrupación de estas capas de información nos modelizará la realidad. Una vez que tenemos esa realidad modelizada, pues no nos detenemos ahí. Lo que hacemos es utilizar distintas herramientas de análisis espacial para extraer información de toda esa realidad que hemos modelizado y poder, por ejemplo, encontrar cómo se relacionan variables espaciales o detectar patrones. Os voy a enseñar un par de ejemplos muy rápidamente. Son dos ejemplos que no tienen mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación, pero por lo menos hacen una buena introducción. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que buscar un sitio para realojar comunidades de lince, que ya sabéis que estaba en peligro de extinción, ahora sigue siendo una especie vulnerable. Pero bueno, sabemos que tenemos que buscar sitios que cumplan con estas características que necesita un lince, pues una altitud, que sean zonas de matorral, que estén alejadas de núcleos urbanos, de carreteras y demás. Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es modelizar esa realidad, poder representar dónde están los núcleos urbanos y, por lo tanto, hacer un análisis que nos dé más valor o más peso a esas zonas oscuras, que son las que están apartadas de núcleos urbanos. Podemos hacer lo mismo con las vías, con las carreteras, y nuevamente dar peso a esas zonas que están alejadas de carreteras. De esta manera podemos ir estudiando todas estas variables, dónde existe matorral, y otras variables que tengamos en consideración, y al final, agrupando todas estas variables, podemos tener un mapa que nos represente en zonas verdes las zonas más apropiadas para realojar el lince y las zonas rojas las menos apropiadas. A partir de aquí tenemos muchísimas herramientas distintas que nos pueden calcular pues distintas zonas con una extensión mínima, y podemos incluso diseñar unos corredores para, si tenemos varias poblaciones de lince, que puedan mezclarse, que puedan cruzarse. Bueno, pues esto es una aplicación con un sistema de información geográfica. Aquí tengo otra, que es, por ejemplo, algunos quizás conoceréis estos contenedores de sal. Cuando nieva, pues en algunas zonas, sobre todo en el norte de España,
ponen estos contenedores para que la gente pueda echar en la entrada de su casa sal para que no se quede el hielo y que no patinen, ¿no? Bueno, pues un típico ayuntamiento de un pueblo del norte de España tiene una serie de vecinos que viven en sus casas y no tiene un contenedor para cada uno de los vecinos, solamente tiene 10, por ejemplo. Pues puede ver en qué zonas podría colocar estos contenedores, zonas de plaza, zonas de aceras y demás, y decir, vale, voy a hacer un análisis que me diga cuáles son los 10 lugares más apropiados o que optimizan esta ubicación. Y el resultado sería este. Esto es una herramienta científica que nos da un resultado objetivo y que nos da el mejor resultado. Puede ser que este vecino se queje porque dice, jolines, me lo podrías haber puesto aquí al lado, pero bueno, esta es la solución que optimiza este planteamiento. Bueno, pues para que veáis simplemente un par de aplicaciones muy dispares entre ellas, pero de cómo funciona un sistema de información geográfica. Como os he dicho, al final, un sistema de información geográfica captura datos, los gestiona, los representa, los analiza y con el resultado de esos análisis, pues podemos llegar a planificar o diseñar nuestro proyecto y tomar decisiones para pasar a la acción, ¿vale? El GIS es una tecnología que trata sobre tomar decisiones y pasar sobre todo a la acción. Y una palabra muy importante es colaboración, porque es una metodología colaborativa. Un sistema de información geográfica lo componen herramientas, pero también lo componen personas. Y no es solamente una persona que esté trabajando en su ordenador con un programa instalado, no. Es un conjunto de distintos tipos de perfiles que trabajan en un mismo proyecto, como puede ser un proyecto de urbanismo, y, por lo tanto, a través de distintas aplicaciones utilizarán esta información geográfica y colaborarán en ese mismo proyecto. Por lo tanto, los sistemas de información geográfica son metodologías colaborativas. El GIS ha evolucionado mucho en los últimos, bueno, desde que nació, desde que apareció, pero en los últimos años ha habido una gran evolución del GIS, por lo menos en el GIS de Esri, para adaptarse a la utilización del 3D. Hoy en día podemos trabajar tanto en 2D como en 3D sin notar apenas diferencias de rendimiento o de funcionalidad entre trabajar en 2D o trabajar en 3D. Esto nos permite incluir en todas estas representaciones datos como pueden ser datos de la orografía del terreno, es decir, modelos digitales del terreno, de superficie, de elevaciones. Podemos trabajar también con objetos 3D, como pueden ser edificios, árboles, objetos 3D con distintos niveles de detalle. O, por ejemplo, otro tipo de datos con el que trabajamos en 3D son las mallas en 3D. Os voy a enseñar una de estas mallas. Vamos a ver. Vale. Veis aquí, estos son datos del IGN y aquí lo que tenemos representado es una malla en 3D que es al final un raster, pero que tiene datos de elevación y que nos permite, por lo tanto, dibujar cualquier edificio, cualquier estructura en 3 dimensiones y poder trabajar con ella y con un nivel de resolución pues muy alto. Vale. ¿Qué más tipos de datos 3D podemos incluir en un GIS? Pues datos de puntos, de puntos LIDAR, puntos 3D, mobile mapping, es decir, LIDAR pero terrestre, incluso láser scan o indoor mapping. Y por último, modelos BIM. Y es aquí donde vamos a empezar a conectar con todo el tema de BIM que nos contará Isaac más adelante. Entonces, es importante recalcar que en los últimos años el GIS ha evolucionado muchísimo en el aspecto 3D para poder utilizar todos estos datos. Y una de las evoluciones también que ha producido Esri es el lanzamiento de esta especificación de un formato que llamamos I3S. Es una especificación abierta que ha creado Esri, que tenéis el enlace en la pantalla al repositorio de GitHub si queréis más información y si queréis utilizar esta especificación. Y esta especificación nos va a permitir trabajar con distintos tipos de datos en 3D, como los que os he enseñado ahora, pues nubes de puntos, mallas 3D, objetos 3D, y poder utilizar estos formatos ya no solo en un cliente de escritorio, sino en aplicaciones móviles, aplicaciones web y también a través de la nube, ¿no? Este formato I3S puede ser consumido tanto con un servicio web, lo que os he enseñado antes, como veis, estaba en Firefox, no estaba utilizando ninguna aplicación de escritorio, solamente lanzaba un navegador y consumía ese formato
a través de un navegador web como servicio web. Y este formato también tiene una versión que es un formato local, pues para utilizar sin necesidad de servir, ¿no? Utilizar directamente en nuestros equipos. Y aquí os pongo simplemente el listado de los objetos que con los que podemos utilizar este formato I3S. Bien, le toca a Isaac. Bueno, y después en paralelo, en realidad, a esta evolución, pues nosotros empezamos a oír hablar también de BIM. Obviamente, todos los que estáis conectados ya sabéis qué es BIM, o estáis muchos estáis en un máster o varios conocéis, ya habéis visto varios eventos. Pero bueno, al final, por si acaso, recalcar que es una metodología de trabajo colaborativa y al final trata de gestionar proyectos a través de una maqueta digital documentada. Esto enlaza perfectamente con lo que nos contaba Nacho hace unos minutos, es decir, necesitamos colaborar, para poder colaborar necesitamos difundir nuestros modelos, colaborar con diferentes personas, no solo en las fases de diseño y construcción del proyecto, sino en las siguientes de gestión y mantenimiento. Building, Information Modeling, ya lo sabéis de sobra, pero Building no es un nombre, no es edificio, Building es construir, es de construir, es decir, hablamos de todo tipo de infraestructuras, estaciones, terminales de aeropuertos, modelos también de edificios de patrimonio, como estáis viendo aquí con el HBIM o Heritage BIM, carreteras, puentes, todas las infraestructuras, ese 25%, ¿no? ¿Cuál era el porcentaje de infraestructuras que quedan por construir? Todas ellas se van a modelar en BIM. Y en realidad, ¿qué es lo que significa? O qué es lo que está suponiendo, qué es lo que nosotros vemos incluso dentro de nuestros clientes, que es una evolución / revolución dentro del mundo CAD, que es donde está surgiendo este cambio, que son diferentes necesidades de software, Revit, ArchiCAD, hay diferentes aplicaciones que podemos utilizar para generar ese BIM. Aquí aprovecho ya para recalcar que ERRI no genera BIM, esto que quede claro desde el inicio. No tanto por el nivel de detalle al que podemos llegar a modelar. Nosotros trabajamos en varios proyectos modelando edificios con el mobiliario indoor a partir de un CAD, pero ERRI no se va a meter, o por lo menos no en el roadmap cercano, en generar BIM. ¿Por qué? Porque no es nuestro negocio, no tenemos esas librerías de tuberías, de estructuras, de muros, por ejemplo. Y bueno, creemos que nos tenemos que centrar en ser capaces de ingerir esos datos, analizarlos y bueno, darles el sentido del contexto. ¿Con qué formatos se puede trabajar? Pues Revit, el estándar, el IFC, DWG, DGN, que no está puesto ahí, pero también, es decir, multitud de formatos que vamos a necesitar utilizar. ¿Y por qué? Pues bueno, se ha escrito muchísimo de por qué BIM y seguro que no lo vamos a resolver nosotros ahora. Reducimos riesgos y tiempos, al final es una documentación de los proyectos desde la primera fase, con esto ganamos también en seguridad, ahorramos en costes. La realidad que nos hemos encontrado es que ha empezado a salir en los proyectos más importantes cuando ha comenzado a ser obligatorio. En España ya hay diferentes directivas que hablan de la obligatoriedad de los diferentes proyectos y entonces, pues, a todo el mundo le han entrado las prisas. Cuando hablamos de BIM, se empiezan a hablar de muchas dimensiones, que yo llamaría más bien variables, que tenemos que tener en cuenta desde la planificación, el propio modelo 2D, 3D, tener en cuenta el tiempo, que es uno de los variables que nosotros en GIS también siempre tenemos muy en cuenta, costes asociados, etc. Lo que sí está claro, más o menos, y aquí lo veréis de una forma muy simplificada, son las fases. Partimos de una planificación y una evaluación del proyecto, diseño previo, diseño detallado, llegamos a la construcción, existe una revisión también, por supuesto, y el proyecto avanza y necesita una gestión y un mantenimiento. Hasta ahora casi todos los proyectos que estamos viendo se quedan prácticamente en estas... A ver si soy capaz. Bueno, ya le he dado aquí. Quería dar yo aquí al láser. Es que no se ve casi. Vale. Prácticamente se quedan aquí. Empezamos a ver ya, pero muy nuevos proyectos que hablan de la gestión y mantenimiento. Porque lo importante de esto no es el edificio que vamos a construir o remodelar, sino cómo se van a ir almacenando los miles de informes de cada una de las partes, de las fachadas, de las ventanas, de todas las piezas de estos proyectos. Y es ahí donde está el verdadero reto, al menos así lo vemos nosotros. Esto del láser es complicado. Y bueno, ¿y dónde entra el GIS, no? ¿Qué es lo que aportamos nosotros? El GIS, como comentaba Nacho anteriormente, desde siempre ha modelado la realidad. El GIS comenzó hace ya
mucho tiempo modelando el paisaje, el Landscape Information Modeling, o LIM. Desde hace ya unos años empezamos a hablar de las Smart Cities, de la modelización necesaria de las ciudades, cómo entender pues, esos monstruos que son realmente las ciudades. Y dentro de las ciudades pues, no podemos tener bloques opacos o bloques Lego, como decíamos algunas veces nosotros. Y los edificios son verdaderas fuentes de información, fuentes de datos que necesitamos también analizar, modelar, almacenar y, en definitiva, gestionar todo dentro de un entorno, porque los edificios, obviamente, no están aislados. ¿Y qué es lo que aportamos directamente nosotros? El contexto. Decía nuestro Jack Dangermond, el presidente de la compañía, que el GIS era un framework para BIM, es decir, una puerta de entrada al mundo que le permite analizar o tener en cuenta, por lo menos, el entorno que le rodea. Un ejemplo muy fácil, que ya está muy manido, pero bueno, es el de la radiación solar o los edificios inteligentes. Ya existen muchos edificios inteligentes que tienen en cuenta la temperatura que pueden tener, incluso en función de la capacidad de las salas o de la asistencia, de la orientación. Pero no encontramos tantos análisis donde tengamos en cuenta el entorno y hablamos de entornos muy detallados. Esos modelos que veíamos antes, esas mallas 3D o esos mesh data, se generan con imágenes de drones. Nubes de puntos LIDAR con precisiones submétricas o nubes de puntos de mobile mapping con precisiones de centímetros, nos permiten generar ese entorno con un nivel de detalle importante y que puede hacer que en la construcción de un elemento pues puedas decidir modificar dónde vas a poner las máquinas de servidores de un edificio o dónde vas a querer ubicar el auditorio principal, ese tipo de elementos. Es decir, el ser capaz de modelar también el entorno con la misma precisión en realidad que se modela el BIM. Y así conseguimos esta transición que es importante. El BIM no se encuentra solo en las ciudades, como digo, es un error bastante común que nosotros mismos hemos tenido, sino que hablamos de todo el territorio. Es parte de esa ordenación de territorio que nos estamos encontrando. Y al final estamos hablando, perdón, porque es que estoy notando que lo mismo acabas tú solo, Nacho, porque mi voz hoy no es la mejor, pero lo que conseguimos o lo que queremos conseguir o lo que quieren conseguir estos dos mundos son dos transformaciones digitales del mundo BIM, desde el CAD al BIM, lo veremos ahora, y desde el mundo GIS, y queremos que haya una continuidad digital. Este es un término que se está empezando a usar y que tiene mucho sentido, es decir, que los planificadores, los departamentos de urbanismo de una ciudad puedan acceder tanto a los modelos BIM como a la planificación completa de la ciudad y viceversa, que esas constructoras o esas ingenierías también puedan acceder a ese tipo de datos, que muchas veces son datos abiertos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid está publicando modelos 3D de toda la ciudad y que los puedan utilizar en sus proyectos. Y, obviamente, este es un reto realmente importante. Entonces, digamos que la forma en la que ERRI, una de las formas en las que ERRI ha visto que es capaz de solucionar o de dar una solución a este reto son alianzas. Nosotros tenemos una plataforma muy completa que no nos daría tiempo a explicar en este webinar, con multitud de aplicaciones, con diferentes sectores aplicables, pero es verdad que es muy difícil que una sola aplicación o una plataforma incluso sea capaz de solucionar toda esta integración de BIM y GIS, porque hablamos obviamente de múltiples problemáticas, hablamos de múltiples entornos, en ciudades, edificios, carreteras, como veíamos antes, con lo cual lo que ERRI ha buscado son alianzas. La alianza más importante que tenemos es con Autodesk. Aquí vemos a los dos CEOs de las dos empresas. ¿Y qué significa, digamos, de forma palpable esta alianza? Lo primero es a nivel de licencias. Existe un acuerdo corporativo entre ambas para la distribución de las licencias. Si queréis más detalles de eso, nos lo podéis preguntar y os contactará nuestro departamento de marketing y comercial para que estéis al tanto. Y, sobre todo, esta flecha que vemos en el medio, este puente, que las aplicaciones o la suite de aplicaciones de Autodesk y la suite de aplicaciones de ERRI se comuniquen. Es decir, que haya una comunicación directa y que este flujo, que siempre ha sido complejo, o sea, uno de los principales problemas de estos proyectos desde siempre era la integración de GIS y CAD. Si le preguntabas a los técnicos CAD, te decía que el problema era del GIS, que no leían los bloques CAD. Si le preguntabas a un técnico GIS, te diría que el CAD no estaba georreferenciado, que no tenía el sistema de proyección adecuado, etc. Pues probablemente los dos tenían razón, pero el problema es que eran dos mundos distintos y que no terminaban de entenderse. Y es parte de lo que quiere solucionar BIM. Si os tenéis que quedar con una diapositiva de hoy, quedaros con estas ruedas un poco psicodélicas en esta versión, pero que tratan de explicar esto. Es decir, los proyectos BIM siguen un flujo. Obviamente, ese flujo no está tan marcado como veíamos anteriormente. Hay una planificación,
diseño previo, diseño detallado, de construcción, construcción, una revisión de esa construcción, posibles interferencias, documentación, y en la fase de GIS exactamente igual. Pero a mí me gustaría resaltar sobre todo que estas flechas se mueven, es decir, el proyecto está avanzando y lo interesante es que los datos GIS se tienen en cuenta también en las fases de diseño, preconstrucción y construcción de esos modelos BIM y que estos modelos BIM los podemos utilizar en proyectos donde se haga una monitorización con sensores, con activos, con personas que vayan generando incidencias, la posibilidad de publicar estos proyectos dentro de aplicaciones externas, de comunicar al final esta información. Es decir, que hay un flujo de datos que tiene que ser eficiente. Para ser eficiente, una de las partes más importantes es que sean datos libres. Nosotros, comentaba Nacho, podemos publicar como un estándar y que esa información llegue a todos los usuarios. Los usuarios no tienen por qué ser técnicos, pueden ser decisores, pueden ser ciudadanos que tengan que decidir entre un nuevo edificio u otro o una nueva infraestructura u otra. Y es lo que se trata de conseguir con este flujo. Eso, Isaac, si te voy a echar una mano para que bebas agua. Por poner un ejemplo, y corrígeme si me equivoco, pero por ejemplo, si estamos hablando de un parque de aerogeneradores, que vamos a ponernos aerogeneradores y algunas casas de soporte o de asistencia, casetas, pues tenemos que primero estudiar la regulación, dónde podemos construir o no ese parque de aerogeneradores. Claro. Eso es un estudio del terreno. Ahí utilizaríamos podemos utilizar un GIS. Tenemos que estudiar también, ¿no?, el terreno en cuanto a la orografía, la orientación, la pendiente, la inclinación. Esto sería también un estudio de esa planificación previa con GIS. Después pasaríamos a la parte más de diseño, que sería la parte de BIM, pero no hay que olvidar que cuando diseñamos ese parque de aerogeneradores, ese propio parque está incidiendo de nuevo en el terreno y podemos tener pues temas de que perjudica la visibilidad de no sé qué, que perjudique a especies que pueda haber allí, que haya que construir nuevos accesos para llegar hasta allá. Entonces, por lo tanto, tenemos que volver a evaluar ese diseño con... Claro, esa es la parte más interesante, que en realidad no sean fases estancas, que ahora veremos más adelante cómo, pero que mientras se está diseñando entre la fase de diseño previo y construcción, desde el mundo GIS se pueden realizar también esos análisis o incluso desde aplicaciones externas al GIS, pero consumiendo datos GIS, puedes ir realizando estos análisis para ir viendo previamente ese impacto y tratar de que si hace falta hacer alguna rectificación, pues sea antes de la construcción, claro. Y si la idea es eso, sobre todo que sean flujos eficientes y flujos dinámicos que te permitan pues trabajar de forma eficiente. Por esquematizar lo que vamos a ver, las fases que vamos a ver con un poquito más de detalles es la planificación y evaluación desde el mundo GIS o con datos GIS, la fase de diseño previo y diseño detallado y la construcción desde el mundo BIM, pero consumiendo datos GIS y cómo podemos aportar ahí también nosotros, y luego una fase de gestión y de divulgación que también, donde nuestro mundo también aporta y sobre todo ver cómo en realidad esto es una rueda pues que no para de rodar. Y con esto te paso a tu parte, ¿no? Perfecto, pues ahora lo que queremos hacer es ver estas fases que hemos visto y ver cómo pues, el BIM o el GIS pues toman parte en cada una de estas fases de la planificación de un proyecto de construcción, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que os comentaba antes, si estamos planificando, pues por ejemplo, podemos llevar a cabo análisis de idoneidad para buscar el mejor sitio para construir una infraestructura. Aquí os puedo enseñar, por ejemplo, bueno, aquí tenemos unos datos de infraestructura verde de Estados Unidos, pero bueno, lo que importa es que os muestre un poco, pues como lo que hacíamos antes con el lince, ¿no? Yo puedo aquí buscar las variables que a mí me interesan. Por ejemplo, puedo dar, aquí veis que hay algunas variables y yo quiero buscar a lo mejor dar un peso a la pendiente y decir, pues oye, que yo lo que quiero es buscar zonas que sean planas para mi proyecto. Y además quiero, bueno, a lo mejor aquí podríamos trabajar con la orientación. Si, por ejemplo, es un parque de fotovoltaico, pues me interesa que esté orientado hacia el sur. Pues aquí podríamos ir dando pesos a esas variables. Si quiero, por ejemplo, una zona que esté modificada, pues eso, que haya sido, bueno, que sea más artificial, ¿no? Pues podemos ir dando distintos pesos y al final, bueno, yo lo estoy haciendo un poco rápido, pero la idea sobre todo es que veáis cómo una vez que aplicamos,
pues el resultado, aquí el mapa se colorea con distintos tonos de verde, siendo lo más oscuro lo más aconsejable, ¿no? Entonces, esto es un análisis de idoneidad que podemos utilizar con las variables que nosotros queramos para ver, para hacer esa planificación previa de, por ejemplo, dónde colocar, pues eso, un parque de aerogeneradores o un nuevo centro comercial, ¿no? Claro, de hecho, espera, si quieres no lo quites. La idea de esto es que, no sé si estáis entendiendo bien, pero son servicios dinámicos que cualquiera puede utilizar. De hecho, esto parte de una iniciativa de infraestructura verde en Estados Unidos, que también se está moviendo en España y en distintos puntos del mundo, donde lo que se trata es que de organismos oficiales publiquen estos datos oficiales y que puedan ser consumidos desde distintas plataformas. Luego lo vamos a ver más adelante, pero así como un spoiler, desde un plugin de Infragors puedes consumir accediendo a la plataforma de ERRI a este tipo de resultados y puedes combinar los propios análisis que haces en Infragors con este otro tipo de análisis. Entonces, ese es el tipo de ejemplo que queremos. Eso es. Os pongo algún ejemplo más de planificación y aquí os pongo un caso real que podéis acceder a través de esa URL. Es un programa que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, bueno, en la parte de urbanismo, en el cual aquí lo que están haciendo es estudiar el entorno de colegios, tanto el patio como las zonas que están alrededor de ese colegio, para intentar a partir de ahí planificar la construcción de espacios verdes, espacios seguros también y espacios que lleven un poco a la convivencia y a la socialización de todos los alumnos con sus familias y demás. Sitios seguros y sitios que permitan esa convivencia, ¿no? Entonces, para eso, pues estudian el terreno y a partir de ahí planifican las próximas acciones a llevar a cabo. También os pongo aquí un enlace sobre distintas herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, para planificación urbana. En este caso, esas herramientas lo que hacen es estudiar la accesibilidad a distintos edificios. Si yo quiero construir, por ejemplo, un edificio o un centro de convenciones, pues debo asegurarme que va a ser fácil acceder a ese edificio, ¿no? Entonces, tenemos distintas herramientas que junto con la red vial, pues pueden darnos idea de, como veis aquí, podemos tener un mapa que nos diga el peso o las características de accesibilidad que tienen todos esos edificios. O podemos, hoy en día también muy de moda, a través de los dispositivos móviles que llevamos todos, pues ya sabéis que registran nuestra posición y que esos datos permiten hacer estudios pues de por dónde, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, por dónde pasa la gente y a partir de ahí pues tomar acciones, por ejemplo, en estudios de mercado, ¿no? Podría ser muy interesante. Os quería comentar también una aplicación que ha sacado ERRI hace poco que se llama ArgisUrban, que da una herramienta de fácil utilización a todas aquellas personas y aquellos agentes implicados en los proyectos de gestión y de planificación urbana. Como comentaba Isaac, aquí lo que estamos haciendo es acceder a distintos servicios que pueden estar publicados pues, por el ayuntamiento de turno o por pues, estudios de arquitectura o digamos el planificador de esa zona, ¿no? Y desde esta aplicación podemos consumir toda esa información de forma conjunta y podemos alimentarla también con estos modelos BIM y estudiar el impacto que tienen esos, bueno, el impacto no, aquí estamos hablando de planificación, pero bueno, podemos ver distintas posibilidades de planificación dentro de esa zona o de ese barrio que estamos urbanizando. Sí, de hecho, esto es un salto grande a cómo realmente se está gestionando el urbanismo, por lo menos lo que hemos visto nosotros en España. Hay muchos sitios, que no se puede decir el nombre, claro, pero te reconocen que cuando hay un nuevo proyecto no pueden saber realmente cómo va a impactar en la ciudad un nuevo edificio, una nueva infraestructura, más allá del render o de la imagen al final o el vídeo que genere la ingeniería o la constructora, con lo cual no siempre es sencillo evaluar la viabilidad. Entonces, desde esta planificación y con lo que os vamos a mostrar ahora, pues cualquier ayuntamiento puede leer en un modelo estándar o pseudo estándar un modelo BIM, puede incorporarlo dentro de su planificación, puede enviárselo a las personas que sean los decisores, es decir, permite una colaboración, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esto trata de colaborar y de hacer colaborar a personas que no tienen el software profesional instalado, sino que acceden a una aplicación web, una aplicación móvil y tienen sus decisiones importantes. De decisores a ciudadanos. Vale, y ahora empezamos con las fases de diseño previo, diseño detallado y construcción, que nosotros, probablemente mal hecho, lo englobamos en una. Te quites, hombre, tampoco. Y
Pero sí nos gustaría explicar, porque es la fase que menos se conoce, es decir, en la fase de planificación siempre hemos estado realmente en este tipo de proyectos, pero normalmente era ahí donde el GIS se quedaba. Dábamos la información previa, incluso algún informe, pero no seguíamos con ese proyecto. ¿Cuál es el cambio? En primer lugar, que podemos importar los modelos BIM independientemente casi de la fuente. Es decir, desde Revit podemos leer, gracias a la alianza entre R y Autodesk, pues cada vez hay más compatibilidad de software y formatos al fin y al cabo. Entonces, desde Revit podemos leer directamente el RVT, es decir, podemos acceder a un proyecto en vigor, que esté en la fase que esté, en diseño detallado o más avanzado, y podemos leer ese proyecto, incluso en proyectos colaborativos donde desde Infraworks se hace un diseño previo, después en Revit se genera ese diseño detallado. Nosotros, accediendo a ese RVT, podemos leer los datos de ambas o los proyectos de ambas aplicaciones y realizar análisis contra ese tipo de proyectos. Por supuesto, también podemos obtener o extraer el estándar, el IFC, el Industry Foundation Class. Podemos importarlo. Aquí sí hace falta una transformación y tenemos una pieza intermedia que es el Data Interoperability, es fácil saber para qué es, que nos permite traer todo tipo de datos, desde el IFC o DWG, DGNs y sobre todo importarlos y modelarlos. Es decir, el IFC, dependiendo de la versión y del tipo, si hablamos de IFC Building, el IFC Roads, el IFC Rail, creo que se está diseñando, o los que vengan, tendrá un esquema y nosotros podemos transformar ese esquema para meterlo en nuestra base de datos o en nuestro modelo de datos de ciudad, de carretera o del entorno que tengamos al fin y al cabo nosotros. Es decir, podemos leer esos datos y posteriormente podemos analizarlos y publicarlos. Empecemos por publicar, que es parece que no, pero es la fase más sencilla. Estos modelos nosotros los podemos publicar como aplicaciones web 3D que se puede consumir desde cualquier navegador. Ahora vemos algún ejemplo. Y además podemos alimentar esos escenarios con imágenes, con modelos 3D generados a partir de drones, con nubes de puntos LiDAR, mobile mapping, todo lo que estábamos viendo anteriormente, con lo cual llegamos a generar ese escenario completo del entorno con datos realmente interesantes. El tipo de capas que podemos publicar, ahora lo voy a ver en la escena de Valencia, yo creo directamente, pero dentro de BIM, y eso es importante, tenemos el Building Scene Layer, es decir, desde Revit directamente puedo publicar una capa 3D, un servicio web 3D. Por si hay alguien que está despistado en esta parte o que no conoce a qué nos referimos nosotros con un servicio web dentro del mundo GIS, al final es un dato que tienes en local y que subes a una nube que puede ser privada o pública, o un SaaS, o pagas por ese servicio, y al final ese dato pasa a ser una URL que nosotros podemos pintar gracias a nuestras aplicaciones. Así explicado de forma muy rápida y con poca voz. Voy a pasar a enseñaros... vale, tengo que salir de aquí, creo. Vale, aquí. Vale, este es el ejemplo de Valencia, donde tenemos modelos importados de diferentes fuentes. Los modelos más detallados son modelos 3D extraídos de software de modelización. Nosotros no somos un software de modelización detallado, es decir, ¿podemos editar en 3D? Sí, podemos editar, pero ¿puedes ponerte a editar una estatua o un edificio muy singular? Nuestro software no es para eso. Modelos de catastro que obtenemos, con la huella de catastro y con la nube de puntos LiDAR, que a ver si... Vale, sí. La nube de puntos LiDAR aquí la publicamos simplemente para la visualización, pero esto lo trabajamos en escritorio y obtenemos las alturas de los edificios o del arbolado. Y modelos BIM que podemos leer de Revit o importar como un IFC. Dentro de estos modelos BIM, este es el Building Scene Layer que mencionaba anteriormente, pues además tiene una capacidad de filtrado que nos permite activar y desactivar capas con las disciplinas, categorías, familias que nos encontramos en Revit, ¿vale? Con lo cual podemos ir activando, desactivando todo lo que nosotros queramos. Lo interesante, como os decía, es que esto lo podemos todo unir dentro de un mismo proyecto. Aquí estamos viendo un modelo BIM, una capa web generada desde Revit. Bueno, espero que me acerco demasiado. Una nube de puntos de mobile mapping con un nivel de detalle pues, realmente importante y unos edificios generados a partir de la nube de puntos de LiDAR y catastro. Y con todo esto podemos empezar a trabajar, a planificar, a decidir si el edificio está bien así, si tenemos, pues lo que hablaba anteriormente Nacho,
la cercanía a diferentes, bueno, análisis socioeconómicos o de consumo, pues qué personas transitan por aquí, si esto es una biblioteca, a qué tipo de personas puede dar servicio, incluso dónde quiero orientar la puerta de entrada, qué tráfico hay. Todo esto es parte del GIS y lo podemos... ¿Estáis viendo la pantalla? Porque creo, me han dicho... Ah, perdón. A ver, que creo que no se ve la pantalla. Estamos en el PowerPoint. Ah, pues es que estábamos enseñando la... Vale. Perdona. Quito... Vale, sí. Ahora no. ¿Veis el PowerPoint todavía? Ahora vemos ya modelado. Vale, perdón. Entonces llevo un rato contándoos una peli que no veis. Claro. Pero Ahora. para atrás es muy fácil. Cierra aquí a lo mejor... Bueno, esto no lo ven, pero... No, esto yo creo que... Digo la flechita esa. Vale. Y esto no se pone aquí. Vale. Perfecto. Bueno, pues lo que os estaba contando, aquí tenemos modelos 3D singulares, como estos que estáis viendo aquí de la Ciudad de las Artes, nube de puntos LIDAR de los que hemos obtenido esos modelos 3D de edificios, el modelo BIM que tiene la capacidad de filtrar por esas disciplinas que mencionaba yo antes, y la nube de puntos de Mobile Mapping, que claro, estaba diciendo yo una nube de puntos espectacular y diría, bueno, sí, no lo dices tú, pero... Entonces, todo esto puede estar dentro de una escena y podemos trabajar con él perfectamente. Vamos a seguir con la presentación. Vale. Volviendo a la presentación, bueno, hasta aquí veíamos cómo podemos leer de diferentes fuentes, cómo podemos importar esos modelos desde Revit o desde el IFC. Antes hemos visto cómo lo podíamos publicar, cómo podemos ver eso desde una aplicación web, pero para llegar a esa aplicación web tenemos que trabajar con una licencia, con una aplicación de escritorio, que es ArcGIS Pro, y que podemos, vamos, y que nos permite trabajar con este tipo de modelos. Voy a volver igual que antes. Por favor, avisarme si no veis. Aquí sí que lo voy a cambiar, que lo tengo aquí y lo hago fácil. Vale. Aquí deberíais estar viendo ya nuestro software de escritorio, que es ArcGIS Pro. Si no lo veis, por favor, decídmelo. Sí, no se ve bien, se ve. Vale. Estamos viendo un modelo BIM. Esto es un modelo BIM generado por la empresa CITD, que nos lo ha cedido para esta demostración. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? En primer lugar, a ver si quito esto así. Vale. Si vamos al árbol de capas, vemos que si estamos en red o conectados con ese proyecto, yo puedo leer el RVT, ir viendo pues, todas esas disciplinas, categorías y familias, cargar esto sobre mi mapa, ¿vale? En un modelo 3D. Si vamos a los datos, podemos ver que mantenemos todos los datos. Esto es importante porque siempre en una transformación es difícil no perder información y cuando hacemos transformaciones de formatos, pues bueno, aunque lo hagas muy bien, no siempre es tan fácil. Nosotros aquí no hay transformación, solo accedemos al RVT, al proyecto de Revit en el estado en el que esté y podemos visualizar estos datos. Con lo cual, pues podemos consultar información en la tabla de atributos. Sí, claro, luego utilizarla para analizar, pero en primer lugar ya tenemos estos datos. ¿Qué nos falta aquí? Diréis, bueno, el entorno. Como hemos visto antes, pues somos capaces también de modelar ese entorno a partir de datos de catastro, datos de nube de puntos LIDAR. Y aquí, bueno, pues hemos modelado la ciudad de Barcelona, pues alguno todavía estaba un poco despistado. Y tenemos todos esos datos del entorno para realizar análisis. Igual, ya que tenemos esos datos LIDAR, pues aquí a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona y de AMB hemos obtenido la huella de este arbolado con una altura que hemos obtenido de la nube de puntos y podemos representarlo. Y a partir de aquí hacer todo tipo de análisis de impacto visual, análisis de sombras que podemos ir lanzando, radiación acumulada en cada una de estas ventanas si queremos y también análisis interactivos que podemos lanzar en cualquier momento y voy a lanzar aquí uno. Voy a activar esta capa aquí y ahora os explico el porqué bien para que se vea un poquito mejor. Desde cualquier punto, aquí, sí, vale. Podemos ir lanzando este análisis que puede ser interactivo, puede ser desde cualquier ventana, podemos ver el impacto visual sobre cualquier edificio y cómo va a variar. Bueno, pues igual que este análisis podemos lanzar realmente muchos, pero lo importante es esto. Es decir, ya nos hemos traído nuestro modelo, lo tenemos dentro de nuestra ciudad y podemos trabajar con él. Antes hablábamos, no sé si, creo que lo estáis viendo bien porque antes hemos comprobado que la conexión era buena.
Si lo veis lento, y esto es verdad, es porque hay algún tipo de lag, porque la aplicación puede moverlo perfectamente. Pensar que estamos trabajando con una maqueta de toda una ciudad grande como Barcelona y con un modelo BIM pesado. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque aunque yo estaba leyendo del modelo BIM, en realidad yo aquí ahora ya estoy trabajando todo con nuestro formato 3D comprimido, que es el I3S que hablaba antes Nacho, en el formato offline, que es el Scene Layer Package. Ya lo sé, muchas siglas, muchos nombres, pero que os quedéis con esto, con un formato comprimido de modelos 3D y modelos BIM, que nos permiten, pues eso, ser capaces de visualizar una ciudad, lanzar análisis y poder trabajar con esto desde un software de escritorio. A partir de aquí, estos mismos datos nos los podemos llevar a un entorno web y voy a cambiar aquí para que lo veáis. Vale, ya está. Igual que veíamos aquí antes Valencia o esta, pues podemos ver Barcelona. Esta es la misma escena que estaba yo demasiado dentro. ¿Vale? Creo que se ve, pero bueno, esto es la misma escena que estábamos viendo antes en una aplicación de escritorio en un navegador web. Además, aquí, tal y como os explicaba antes, pues tenemos la posibilidad de explorar ese edificio y aquí, que la pestaña justo me la tapa, pues podemos realizar mediciones de distinto tipo, de distintos puntos, mediciones de distancias, de áreas, filtrar y, a ver si aquí, sí. ¿Vale? Podemos hacer secciones a cualquier parte del edificio y visualizarlo o quitar un área completa e incluir un nuevo edificio para ver cómo va a afectar. Y lo más importante, esto se lo podemos enviar a cualquiera. Es decir, yo esto lo puedo compartirlo con un usuario, esto está dentro de nuestra plataforma online, pero esa es la parte más interesante. Se analiza en escritorio, pero luego se puede compartir. Y siguiendo con la presentación, vale. Esta PPT hasta hace bien poco pues se quedaba coja. ¿Y por qué? Porque la veíamos desde el punto de vista GIS-céntrico, si queremos, que es lo normal siendo técnicos GIS, ¿no? Pero solo nos preocupaba cómo importar estos modelos BIM, pero no tanto o no teníamos respuesta para ver cómo podían conectarse desde otro tipo de aplicaciones. Y ahora sí. Bueno, perdonad que no lo he dicho antes. Igual que he trabajado con un modelo Revit leyéndolo, la forma de leer los IFCs es importándolos. A partir de esa importación, que la podemos hacer con esa extensión, ya podemos ir trabajando del mismo modo que con este modelo de Revit que estáis viendo anteriormente. En esta parte, aquí tenemos, quedaros con estas dos flechas sobre todo, y es que la información GIS vuelve también en las fases de diseño previo y detallado. ¿Qué significa esto? Conectores. A día de hoy hay un conector ya disponible para InfraWorks 2019 y 2020, que es el Autodesk Connector for ArcGIS, y saldrá uno para Civil 3D y para Revit. Con esto accedemos a todos esos datos que tenemos en la parte de GIS, a todos los datos de la plataforma a nivel mundial, que es el Living Atlas, que es ese atlas geográfico con modelos de terreno, imágenes de satélite, Landsat, Spot, bueno, multitud de datos con los que podéis trabajar, incluso conectados con personas que estén lanzando incidencias en el terreno, como veis aquí. Si, bueno, la utilización es muy sencilla, simplemente te conectas, accedes a tienes esa puerta a nuestras capas online, las puedes utilizar, descargar y utilizar dentro de tu entorno. Capas de fondo como mapas base, capas de análisis o capas que reflejen incidencias, gestión de activos, multitud de posibilidades. Más tipos de análisis, además de esos análisis interactivos que veíamos anteriormente, es decir, una vez que llegamos a esa fase de diseño previo y construcción, bueno, de construcción más bien, se realizan análisis de interferencias, pues como en Navisworks, ¿no? Para ver si hay piezas que están interfiriendo dentro de esa infraestructura, pero dentro del entorno también hay infraestructuras que pueden crear esas intersecciones no deseadas, por llamarlo así. Canalizaciones, metro, catastro subterráneo, bueno, pues es realmente posible acceder a todos esos datos y realizar estos análisis también en esa fase dentro de ArcGIS Pro si disponemos y cada vez existen más datos. Por último, una vez que hemos trabajado, bueno, por último, volvemos un poquito a la rueda, ¿no? Y es gestionar estos activos. Todos estos edificios o estas infraestructuras tienen multitud de activos, desde las personas que entran en esos edificios al mobiliario. Nosotros tenemos plataformas o aplicaciones para gestionar estos activos y, sobre todo, cuando es en el interior de edificios, tenemos una solución específica, que es lo que va a contar Nacho ahora mismo. Bueno, más que contar, citar,
pues que la parte de la gestión, una vez que está construido el edificio, pues puede ser, por ejemplo, la gestión indoor, ¿no? El cálculo de rutas de evacuación o el cálculo de rutas para acceder a determinados sitios, pues de la gente que puede visitar ese edificio, sobre todo si es un edificio como un hospital o como un aeropuerto. O, por ejemplo, tenéis ahí también abajo a la derecha un caso en el cual se construye un complejo deportivo y, bueno, se dan cuenta por unas cámaras que hay ahí de seguridad que cuando hay un evento, pues la gente al salir del estadio cruza por medio de la carretera y demás. Bueno, pues ahí digamos que la gestión ha sido gestionar ese tráfico, gestionar esas, sobre todo la duración de los semáforos y demás, a partir de la construcción. Como veis, es una fase ya posterior a la construcción de la propia infraestructura. Y ya para terminar... Sí, no, todavía tenemos. No, 2 minutos. Nada, quedaros con que hemos visto que podemos publicar estas escenas web. Estas escenas web se pueden consumir dentro de navegadores y, sobre todo, y os pongo solo un vídeo, también dentro de entornos inmersivos de realidad virtual o realidad aumentada. Tenemos conectores con Unity y Unreal y os enseño este vídeo que creo que estáis viendo ahora, o deberíais. Vale. O por lo menos estoy intentando. Bueno, aquí vemos que podemos generar una maqueta de la ciudad y podemos manejarla a nuestro antojo con la integración con Unreal. ¿Vale? Esto es una plantilla que podéis encontrar de Unreal Studio y City Engine, que es nuestro software de escritorio de planificación urbanística. Y nada, con esto que sepáis que existe y que nos permite modelar la maqueta y trabajar dentro de un entorno más seguro para ciertas personas que todavía no están muy convencidas de entrar dentro de estos edificios y que luego también te permite, a ver si ya avanza y lo veis, pues poder caminar dentro de esta nueva ciudad o poder entrar dentro de los edificios. Que no sé si se ha visto, pero todavía no. no. Entra y lo quito, que está ahí recreando con la iluminación. Simplemente pinchas, tienes marcadores y te permite moverte pues, por este nuevo mundo que tú has modelado. Es bastante impactante y lo que nosotros hemos visto, a ver si lo consigo quitar. Vale, si no quito esto. Aquí, perdonadme. Ya está. Vale. Realidad aumentada la vemos más fácil de utilizar en aplicaciones en campo, en aplicaciones, digamos, más útiles para el trabajo que puede ser diario. Realidad virtual lo vemos sobre todo a la hora de contar una historia. Es el entorno donde eres capaz de captar el 100% de la atención de nadie. Aunque estuviéramos contando estos en vivo y en directo, pues todo el mundo está pensando en las cosas que tiene que hacer, si tiene que ir a comprar, si tiene que mirar el móvil, si te escriben, si ves un correo. Dentro de una aplicación de realidad virtual, estás en ese mundo y puedes contarle a cualquier persona lo que quieras. Por último, ya para cerrar, a ver si nos da tiempo a alguna pregunta, explicaros que esto no es fantasía, que son casos reales, que aquí tenemos, bueno, no voy a poner el vídeo, pero la integración de BIM-GIS tiene ya casos reales y aplicaciones a nivel internacional. El de Italfer es una referencia en Italia, entre ERRI y Autodesk, donde se está generando nuevos tramos de la red ferroviaria y se están teniendo en cuenta todo este tipo de factores y todas estas aplicaciones. Os dejamos luego el vídeo porque yo creo que si no, sí, no nos da tiempo a más. Y ya las conclusiones, pues simplemente que entendáis qué es lo que el GIS puede aportar, que ERRI tiene un foco claro en esta parte y que cada vez va a haber más interacción, sobre todo entre ERRI y Autodesk y también entre ERRI y el IFC, y que esto no para, que es decir, cada mes tenemos novedades, cada vez hay más proyectos, cada vez surgen más oportunidades de negocio y laborales en torno a este mundo. Y además que toda esta información la tenéis en este vídeo y que te da acceso a una carpeta de OneDrive donde tenéis toda esta información. Y ya, María, no sé, bueno, Nacho, no sé si quieres comentar algo. Nada, por nuestra parte simplemente agradeceros la invitación y os dejamos aquí nuestros mails por si tenéis cualquier pregunta y ahora mismo pues no deis ese tiempo a contestar. Vale, pues bueno, muchas gracias a los dos. Muy interesante. Tenemos algunas preguntas.
Mientras, bueno, antes de pasar a las preguntas, voy a presentar también brevemente en la sesión el máster en el que estamos enmarcados para aquellos que no nos conocen, porque también este contenido habrá parte que se verá en el máster y, bueno, un poco también para dar a conocer a ver qué necesito yo. Cierro aquí Si cierras el micrófono, pues, sí, o la cámara, y ahora pasamos a las preguntas. Son 5 minutos de que os presente. A ver, un segundo. Vale, en principio ya ha cambiado. Vale, perfecto, sí. Bien, Figurat somos una institución de formación superior para ingenieros y arquitectos, también enfocados sobre todo en el sector de la construcción y la edificación, en el que contamos con diferentes áreas de especialización, el área de ingeniería estructural, el área de BIM y el área de transformación digital. Y la base de nuestra formación es que los alumnos, que los profesionales se especialicen y vayan aprendiendo todas estas nuevas especializaciones, nuevas transformaciones que va requiriendo la industria mediante proyectos, ¿vale? De una manera totalmente real, lo más cercana a la vida profesional que se necesita y que van a ir a llevar, ¿no?, en el día a día. Entonces, tenemos este máster, ya va por la 6ª edición, el Máster Internacional BIM en Ingeniería Civil, que es un máster centrado en desarrollar entornos BIM en proyectos de infraestructuras. En proyectos de infraestructuras que tocarían la disciplina de viario, ferroviario e hidráulico. Entonces, vamos a pasar brevemente el vídeo para que podáis conocer el máster. Bien, ¿cómo es la metodología, ¿no? ¿Cómo aprende el participante del máster a implementar esta metodología en proyectos? Todo es a través de una formación online, tiene una duración de 1 año y es una doble titulación de Figurat y la Universidad de Barcelona. Entonces, a través de los proyectos reales que se trabajan en equipos, a través de servidores BIM, a través de diferentes plataformas de Project Management, el alumno va trabajando sobre todas estas diferentes herramientas, más de 20 software diferentes en el que se planteará en cada una de las etapas del ciclo de vida de la construcción de estas infraestructuras, ¿no?, desde el módulo de planificación, del diseño y modelado, la construcción y el mantenimiento. Estos 4 módulos que recorren, estas 4 especializaciones que recorren todo el máster, van a verse para especializaciones de obra de viaria, ferroviaria e hidráulica. Entonces, ¿cómo es la metodología, ¿no? ¿Cómo vive el alumno la experiencia de aprender de esta manera, ¿no? Os voy a poner también un ejemplo para que podáis ver cómo participan los alumnos de manera interactiva, de manera actualizándose completamente cada minuto. Veamos la metodología del máster. Hola, soy Marta León, tutora del Máster BIM en Ingeniería Civil, Infraestructura y GIS, y os voy a explicar la metodología de las formaciones BIM en Figurat. El máster se imparte bajo una metodología online. Podrás acceder al campus desde cualquier dispositivo los 7 días de la semana en cualquier momento del día. En el campus virtual de Figurat encontrarás todos los materiales para avanzar en tu formación, desde documentación escrita y casos de estudio hasta sesiones grabadas o en directo que podrás ver siempre que quieras. Otra de las herramientas imprescindibles son los foros. Podrás participar en ellos compartiendo tu visión y comunicar a tus compañeros y profesores todas las dudas que te surjan durante el programa. Los debates que se generan en los foros resultan muy interesantes por la diversidad de puntos de vista y perfiles profesionales. Además, las sinergias que se generan son imprescindibles para conocer y aprender realmente cómo se trabaja en BIM. Por eso proponemos a nuestros alumnos trabajar colaborativamente, como a través de proyectos reales desarrollados por equipos multidisciplinares. Organizaremos equipos de unos 5 o 6 alumnos para realizar las prácticas y os facilitaremos todas las herramientas para saber trabajar en colaborativo
en todos los aspectos. Algunos ejemplos son crear un servidor para compartir la información, las aplicaciones para la comunicación entre los miembros y también la organización de tareas y la creación de protocolos de trabajo. Los equipos organizados por el departamento académico podrán autogestionar sus proyectos con una coordinación similar a la vida real y siempre bajo un control académico desde la plataforma de Project Management, los servidores BIM y el campus online. Realmente creemos que la única manera de aprender a trabajar en BIM es simulando proyectos reales. Por eso, animamos a los alumnos desde el principio a introducirse en el mundo colaborativo desde la perspectiva real del día a día de un trabajo BIM. Estos proyectos nos ofrecen una forma práctica de aplicar los conocimientos del máster, reforzando el material y dando una experiencia práctica al alumno para que el día de mañana pueda implementar los principios con éxito dentro de sus proyectos profesionales. Puede ir implementando estos conocimientos a medida que va avanzando en el máster, de forma inmediata. Durante la fase de desarrollo de proyectos podrás participar activamente en tutorías en directo mediante videoconferencias para resolver todas tus dudas. Todo el equipo docente estará disponible para aclarar cualquier consulta sobre el temario y los proyectos a realizar y te asesorará en todo momento para que tomes las mejores decisiones. Porque tu formación es nuestro compromiso. Más vídeos si queréis más información sobre la metodología de cómo se trabajará en estos proyectos reales con alumnos de más de 20 nacionalidades en todo el mundo y de diferentes especializaciones, ¿no? Cada uno de ellos son perfiles muy multidisciplinares y se irán encontrando en este máster. Vamos a pasar a las preguntas de manera que podamos aprovechar hoy la presencia de Esri para que tenemos bastantes preguntas. Bastantes preguntas. Ahí, a ver, un segundo. Creo que se había quedado bloqueado. Vale. Bien, preguntas. La primera que teníamos desde el inicio de la presentación. A ver. Bueno, hay alguno que, si han salido ya de la presentación, vamos a pasar a las siguientes, ¿vale? Y estas os las podréis contestar por correo, si tenéis disponibilidad. Bien, preguntaban sobre interoperabilidad. Vale, José Ignacio Miguel Vítores preguntaba si se puede cargar también en ArcGIS modelos de infraestructura procedentes de Bentley o Istram. Sí, a través del estándar IFC o a través de un DGN o de un DWG, perdón, sobre todo DGN y IFCs, sí que puedes. Y bueno, hay proyectos ya, perdón, reales donde ya se han importado, sobre todo Istram y, bueno, y de Civil también, pero de carreteras, puentes y demás, sí. Normalmente a través del IFC específico o importando el DGN. Vale. Otra pregunta sobre Ana Carrasco, pregunta si conocéis el programa QGIS. Sí. Y, a ver, y si también es interactivo con Autodesk, bueno, diferencias o es, no... Lo conocemos, pero bueno, es competencia, con lo cual Competencia, tampoco no vamos a hablar ni mal ni bien. Siguiente pregunta. Realmente no lo sabemos, además. O sea, tampoco lo tenemos tanto conocimiento de QGIS como para saberlo. Bien, preguntan, con este software de GIS, ¿podemos organizar una ciudad y obtener información, por ejemplo, cuántos basureros hay en la ciudad o simplemente referencial? Esta pregunta de Jetson Manuel Peña. De hecho, la principal potencia del GIS es analítica realmente. Ahora hemos mostrado la capacidad de cargar modelos tridimensionales porque es la novedad, pero la capacidad analítica de contar lo que está dentro de un sitio, analizarlo y con el entorno es el principal valor del GIS. Sí, claro. De hecho. Sí, o sea, las posibilidades de un sistema de información geográfica son, la verdad es que inabarcables. Por ejemplo, se me viene a la mente la utilización de algoritmos de Machine Learning para todo el tema de reconocimiento de objetos y cómo esos algoritmos, luego el resultado lo podemos volcar a un GIS y podemos utilizarlo. Los GIS se utilizan desde, pues eso, desde imágenes de satélite, para
para clasificar imágenes, como para calcular rutas óptimas, para temas de business, de hacer estudios de mercado o lo que se llama geomarketing, estudios de medio ambiente, de oceanografía, cualquier cosa. Y es habitual que todos los ayuntamientos, que todas las organizaciones públicas, empresa pública, ayuntamientos y administración cuenten con un sistema de información geográfica pues para gestionar todos esos activos dentro de la ciudad, pues el tema de rutas, por ejemplo, de los camiones de la basura. Hoy en día... Ahí, por ejemplo, no solo es la ruta que tiene que seguir o la zonificación que veíamos antes, sino si el dispositivo, si tiene un dispositivo embarcado, se registra el tracking, se registra por dónde ha pasado, si era por dónde tenía que pasar o no, cuántas veces ha pasado por qué calle, por ejemplo, para demostrar que existe equidad en la limpieza de las calles, por ejemplo. Esto lo ha hecho un ayuntamiento muy recientemente con nosotros, con lo cual, sí, claro. Sí, eso es. Bien, Manuel Samaniego pregunta también, sin embargo, sigue sin poder abrirse con ArcGIS Pro 2.3 ningún archivo Revit 2019. ¿Qué solución se le dará a esto? Yo tengo ya 2.3.2 y el modelo que veíais era Revit 2019. Entonces, debería. Si, no sé, en 2.3 entiendo 2.3.0, ahora mismo no lo recuerdo, pero si, o sea, ese problema se ha resuelto con nuevas versiones y no estoy seguro de que en esa no, porque había un bug y salió un parche, con lo cual, si no, que nos escriba directamente y lo vemos con él, pero sí está resuelto. Bien. Iván Díez pregunta, ¿es posible ver la información del código BIDI anterior desde el ordenador? He conseguido acceder desde el móvil, pero es algo incómodo para el contenido. Sobre la información que nos enviabais. Sí, luego, bueno, no sé cómo lo gestionáis vosotros y demás, pero toda la información os la vamos a dar. Presentación y todos los enlaces. Sí, al final entre hoy cuando acabemos el seminario, mañana recibirán un email, también si quieren más información de... Pues ahí podemos poner la URL y dentro de esa carpeta ya está todo. Vale, perfecto. Otra pregunta de Carlos Moya, ¿permiten las herramientas Esri una vectorización automática de elementos viales urbanos, soleras, cierres, demarcaciones, etcétera, a partir de 9 puntos? Supongo que hablamos de 9 puntos de mobile mapping por ese nivel de detalle y realmente nosotros no somos expertos en esa clasificación y hasta donde yo sé nadie lo tiene resuelto en entornos urbanos. Pensamos que es muy difícil diferenciar entre una señal, una farola, un parquímetro, etc. Ahí nosotros nos solemos apoyar en la clasificación previa que hacen las imágenes, las empresas que toman esas nubes de puntos, Leica, Topcon, Trimble, y a partir de ahí nosotros sí podemos clasificar apoyándonos en cartografía. Sí tenemos parte, que era un poco lo que comentaba antes Nacho, de esa capacidad trabajando con imágenes. Es decir, sí podemos entrenar al algoritmo para decirle lo que es una piscina o lo que es un elemento en una imagen, pero con la nube de puntos directamente de mobile mapping nosotros no tenemos esos algoritmos para diferenciar si nos integramos y si hemos visto cosas. Normalmente suele ser más en entornos, pues en una carretera, ¿no? O en un entorno rural o semiurbano. Pues cada 200 metros hay una farola que tiene esta altitud, más o menos, eso se lo pones al algoritmo y detecta pues que existe un ítem que puede ser una farola o detecta incluso la diferencia del RGB o el color real de la nube de puntos. Pero vamos, que nosotros eso no lo hacemos. Bien. Vale. Pregunta, ¿la fotogrametría sería un factor importante en estos estudios? Vale, comentaba como un comentario que muy interesante que el GIS vaya más allá de la ingeniería, ¿no? Que se puede hacer estudios de mercado y si relativo a estos estudios, la fotogrametría sería un factor importante. No sé, a la hora de modelar la realidad hoy y poder... No sé si lo entendemos bien, la verdad. O sea, podemos hacer fotogrametría dentro del GIS y puede ser interesante para muchas cosas y quizás, no sé, para estudios de mercado seguramente sí, pero yo ahora mismo no encuentro un ejemplo así que me venga a la cabeza. Vale. Sí, a lo mejor un poco por saber qué visibilidad exacta tienes en cada punto, con texturas reales, ese tipo de cosas, no lo sé. Vale, tenemos que ir despidiendo la sesión. Quedan algunas preguntas en el tintero, pero son bastantes, entonces os las pasaremos también para que les contactéis y podáis
bueno, detallarles más también con la explicación. Muchas gracias a los dos, Isaac, Ignacio, por esta masterclass de hoy. A vosotros. Y bueno, gracias a todos los asistentes también por estar con nosotros. Bueno, estaremos seguro en contacto en próximas masterclasses o otros seminarios que nos queréis explicar. Muy bien. ¿Vale? Pues muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en otra. Muchas gracias. Hasta luego.